Executivo aqui da Organização do Estado Americano avisa que o caminho para um acercamento sustentável é um assunto de vida ou morte, especialmente para a isla Chiquito. Assim, Luiz Almagro mira a urgência para o compromisso para o nosso planeta. E reconhecer a ambição de Aruba para chegar a uma nação 100% sustentável e que Aruba não está baixa a cabeça para o desafio na Maranesaki. Na março passada, Almagro vira o secretário-geral novo da OEA e estava o orador invitado em 16 edição da Green Conference. Peter califiqué como um negociador pragmático e eloquente. Ele ganha apoio de 20 de 34 países da Organização de Estado Americano, OEA, e o porta-pedra angular de golpe e transformação da organização aqui. Pero awe, persona que reconoce el liderazgo de Aruba en el terreno de energía renovable. Y el ambicioso proyecto que está encarando para tener un 100% de energía renovable para el 2020. Eso definitivamente amerita una consideración especial como ejemplo y como desafío. Es algo que debe ser transmitido a los demás países y que deben buscarse las formas y los mecanismos de cooperación para que pueda ser implementado de la mejor forma. Nosotros entendemos que los desafíos de Aruba por delante son muy fuertes, porque uno se va alejando de los problemas y tiene que ir implementando soluciones que requieren un esfuerzo muy especial desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista financiero. Llevar eso adelante es un trabajo muy especial que va a requerir de Aruba la posibilidad de interconectar muy fuerte con otras instituciones. Essa que quer também acercamento de cooperação internacional evidente com mecanismos para solucionar técnico y financiamiento. Es como nosotros queremos que sea el mercado de la energía del futuro. No va a ser en el 2020, pero es como queremos que sea en el 2020. Entonces, ese es el mensaje que nosotros transmitimos y apoyando además otras iniciativas que ya hay en países del Caribe, en San Kitts and Nevis, en Jamaica, en Barbados, respecto a energía solar, respecto a energía eólica y cómo se pueden lograr transversabilidades que hagan cada vez más fuerte el proyecto dentro de la región y que ese proyecto dentro de la región obviamente tiene un referente en una solución a un problema grande que tiene la humanidad, que es el cambio climático. Y ese cambio climático que definitivamente se lo debemos a malas prácticas de los países más ricos y que necesitamos desde abajo empezar a provenir de soluciones. Cambio climático que o secretário-geral da referir na G da eminentemente consequência de emissões do meio ambiente devido ao equipamento de energia fóssil. Ora, para pedir uma solução pesaqui, e me significa também compromisso. La solución es definitivamente un compromiso fuerte de los principales países emisores. La solución tiene que ver con medidas drásticas de mitigación y tiene que ver con el apoyo muy fuerte en planes de cooperación para la adaptación. Estos son los caminos a seguir en materia de cambio climático. Estos compromisos a veces no son fáciles de tener, o sea, una negociación de cambio climático es definitivamente la negociación que tiene mayores efectos sobre los temas económicos y comerciales de los países. Implica reconversión productiva, implica reconversión energética y esas son las responsabilidades que tenemos que transmitir. Pero para isla tan chiquito, toma por ejemplo, en nación insular chiquito de desarrollo SETS, el reto es más serio ainda. Para las pequeñas islas definitivamente es una cuestión de vida o muerte. Hace a la sustancia de la solución necesaria que deben alcanzar para que puedan seguir teniendo la vida que tienen. Si uno lo ve en la dimensión de cada uno de los problemas que las islas presentan, en cuanto a su dimensión costera, en cuanto a su dimensión productiva, en cuanto a su dimensión turística, tenemos que encontrar soluciones que definitivamente impliquen los compromisos de los más grandes para tener las soluciones y no hacer que la vida de un isleño, de una pequeña isla, sea un desafío permanente. Ex-canciller uruguayo está referindo a reto permanente que cornificar desastre económico global. En su discurso, como invitado de Green Conference, Almagro señala el rol protagonista de Aruba
para lo que está sostenibilidad. Como líder va a tener que estar siempre renovándose. Esto es una cuestión de tener cada vez más y mejores ideas. Los mercados de la energía no van a permanecer congelados y fosilizados por el resto de los tiempos. Van a tener que haber cada vez mejores energías para una mejor y más eficiente producción de energía renovable. Van a tener que la energía renovable también hacer frente a los desafíos que tienen en materia ambiental y en materia económica. Y esos son los pasos que Aruba tiene que dar. Estar al frente en la captación tecnológica, en la absorción tecnológica y en la cooperación internacional. Tendrá que estar al frente también en las soluciones ambientales y en las soluciones en cuanto a la responsabilidad compartida por todos los habitantes de las islas. Giovanni Müller, Noticia Buenas noches. Aruba Rangasali promete que el país y ahora tiene ventaja de por compartir su experiencia con otro país.